Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas, Buenas noches, enero. buenas noches. Bien, vamos a ver. Ya vemos 12 conectados. Solamente les quería comentar antes de iniciar la clase que la universidad ya hizo formal lo del feriado, que creo que ayer hablamos sobre eso. Eh, ya hizo formal pasarlo para noviembre, por lo que la otra semana deberían ser clases normales. El examen seguiría siendo el mismo día como habíamos quedado, martes 13 creo que es. Eh, pero sí, la otra semana sería clases normales. Creo que posiblemente lunes y martes, porque creo que fueron como 2 días, o 1 o 2 días que no pudimos tener clase. Entonces la idea sería recuperar esos 2 días. O si se nos queda algún tema que quieren que ampliemos un poco más, pues lo terminamos de ver el miércoles. Hay un, hay un tema especial, pero creo que se va a hacer el día antes del examen. No recuerdo qué tema es, no sé si chiles de absorción o torres de enfriamiento, no recuerdo qué tema es el que es tema especial o sistemas de grafía que miraríamos. Entonces, creo que tenemos algunos días por ahí de más para poder ampliar un poco más en la clase. No ampliar en contenido de evaluación, sino en ver algo que nos hayamos quedado cortos y ampliarlo a manera de exposición. Bien, quisiera retomar algo del ejercicio de ayer porque quizás me lo pasé muy rápido, que fue la parte de cuando calculamos la calidad. Yo en algún momento les dije que este HF no es el HB, eh, perdón, sí, para sacar el HFG no teníamos que tomar en cuenta el HB de la salida del evaporador, porque ahí cambiaba un poco. Entonces, creo que cuando hicimos parte de la calidad, lo que fue HF y HFG, si mal no recuerdo, no recurrí a la tabla, sino que les dije que esto salía y esto salía. O sea, quizás ahí sí me pasé un poco rápido esa parte, entonces quisiera como darle una repasada ahorita. Bien, voy a salirme para mostrar el diagrama que hicimos ayer, aunque está un poco borroso, pero vamos a ver si se logra ver bien. Creo que sí se logra ver bien. Quiero ver si cambio. Vamos a ver si cambio las flechas, pero quiero ver si le puedo poner otro color. No. Bueno, nosotros para encontrar la calidad necesitamos la diferencia. Vamos a ver cómo lo marco. Si necesitamos, perdón, necesitamos esta diferencia de estas entalpías. Lo quiero ver si le puedo cambiar de color para verlo de otro color. Bueno, la idea es esa. Nosotros tenemos ese diferencial que este de acá es HF o HA, perdón. HA, que es el HA que nosotros encontramos cuando salimos del dispositivo de expansión. Pero tenemos aquí un HF y deberíamos tener aquí, en este punto, un HG. Y nosotros tenemos otra línea para calcular lo que es la calidad, que es la diferencia desde HG hasta HF. Lo voy a poner también de otro color. Ahí está. Bien, entonces yo le mencionaba que para encontrar la calidad es HA menos HF entre HG menos HF. Y esa diferencia nosotros la conocemos en la tabla, porque la tabla ya me lo da directamente como HFG.
Obviamente FG es un subíndice, solo que aquí no puedo escribir subíndice. Pero nosotros lo que encontramos a la salida del evaporador fue un HB. Pero ese HB realmente es una entalpía de un vapor sobrecalentado, porque sale sobrecalentado 10 grados según el ejercicio. Entonces, no es ese HB el que necesitamos utilizar, HB menos HF para encontrar la parte de abajo de la calidad. Entonces, cuando yo hice el ejercicio, yo al subíndice no le puse en ningún lado, puse HB. Entonces, ¿cuál es la diferencia con las entalpías que nosotros encontramos? Entonces, nos podemos ir a las tablas de, aquí está. Voy a borrar este cuadro, voy a borrar este cuadro. Cuando nosotros salimos en el evaporador, estamos a 120.03 de presión. A esa presión le corresponde una temperatura de 34 grados Fahrenheit. A esa temperatura debería salir del evaporador, pero se sobrecalienta todavía 10 grados más y sale a 44 grados. A 44 grados cuando sale, tiene una entalpía, se la voy a marcar aquí, voy a hacer un poquito más grande el cuadro. Tiene una entalpía de, como sale como vapor, de 121.8. Esa es la entalpía que tiene cuando sale. Creo que intercambié los valores. No sé. Bueno, tiene una entalpía de 121.8. Creo que no quiero ver porque yo aquí utilicé 123.84. Bueno, pero esa entalpía es la entalpía con que sale del evaporador después de sobrecalentar. No es la entalpía que yo necesito para la calidad. ¿Por qué? Porque la calidad, si vuelvo al gráfico, la calidad yo la necesito en este punto. La entalpía en este punto que es Hg y es a la presión de 120. Hg a la presión de 120 psi. Entonces yo usé, bueno, Hg menos Hf. Yo usé 95.1, que ya sabemos que esa es la resta entre Hg y Hf, pero el libro me lo tira directamente como HFG. Entonces, para utilizar en la calidad, yo no hago este procedimiento de subir 10 grados, sino que yo me voy directamente a utilizar este valor, que en sí es la resta de 121.2 menos 26.1. Entonces, este valor de aquí es HF, H sub F, que sería el valor que, HFG, perdón, que es el valor que yo tengo aquí. Y HF sería la entalpía de líquido saturado a la misma presión, que sería el otro valor que está aquí. ¿Por qué? Porque yo necesito las condiciones, voy a ver si puedo hacer una flecha. Yo necesito las condiciones ahí donde está indicando la flecha, no en HB que está más afuera. Entonces ahí yo necesito calcular un HG y necesito la otra condición al otro lado, que es HF, ahí donde termina la flecha. Y resto HG menos HF para obtener HFG, pero me mantengo en la presión de 120.03 PSI para la calidad. No hago el proceso que hicimos para el caso del sobrecalentado para encontrar la entalpía HB de salida, que a mí me sirve para el efecto de refrigeración. Entonces, esa es la diferencia con la calidad. Entonces, creo que ayer me pasé, cuando hice la calidad, solo mencioné que lo sacamos de las tablas, pero quizás me hizo falta explicar esa parte, porque para que no haya confusión y no encontrar HFG como la resta entre HB y HF, sea 121 que tenía yo aquí, menos 26.1, aunque la verdad que está bien cercano los dos valores, están bien cercanos. Entonces,
solamente esa parte que quería repasar del día de ayer. Entonces ahorita creo que ya podemos pasar a continuar con la clase. Bien, nos hemos terminado ya el ejercicio. Hemos terminado el ejercicio. Ahora bien, todo lo que vimos anteriormente realmente es casi lo mismo que vemos en el último parcial de termodinámica. Vemos el evaporador, vemos el condensador, el compresor, el dispositivo de expansión, el efecto de refrigeración, que allá en termodinámica 1 le llamamos Q sub L. El calor de rechazo, que allá en termodinámica era Q sub H. Y luego, pues, el calor de compresión, que allá era el diferencial de entalpías que proporciona el compresor. Entonces, es casi lo mismo, solamente que con otras unidades, con otros nombres. Y lo que sí es nuevo es el concepto de sobrecalentamiento y su enfriamiento. Entonces, pero ahora ya vamos a ver un poco más al detalle de cada uno de esos elementos. Digamos, ahorita hablamos de evaporadores, que por su nombre lo dice, pues evapora el refrigerante, pero hasta ahí. ¿Y cuál es el efecto de refrigeración? Pues una condición de salida menos una condición de entrada. Pero hay unos conceptos que ya son más propios de refrigeración, como tipos de evaporadores que vamos a ver. ¿Qué es el concepto de expansión seca? Evaporadores inundados, tipos de evaporadores, otros tipos de evaporadores. Vamos a ver sobre condensadores también, que tienen muy parecido a la clasificación a los evaporadores. Tipos de compresor, compresores de tornillo, helicoidales, scroll, dispositivos de expansión, y vamos a hablar después un poco de torres de enfriamiento, condensadores por absorción también, chillers de absorción. Vamos a ver esa parte que son más propios de refrigeración. Entonces, vamos a comenzar con el evaporador, que no es más que un intercambiador, nada más que un intercambiador entre aire y un refrigerante, que en este caso es un refrigerante químico. Ya habíamos hablado también que cómo hace el intercambio este evaporador. Pues por un lado entra el aire caliente, caliente en el sentido que entra con mayor temperatura, pero no necesariamente que va a temperatura alta. Puede ser que entre por un lado a 25 grados y por el otro lado salga a 4, 6, 8 grados centígrados. Eh, entonces, entre el aire a mayor temperatura, el refrigerante que está dentro debe tener una menor temperatura que la que tiene el aire para propiciar el paso de calor del aire hacia el refrigerante. Entonces, a la entrada del aire tiene una temperatura, entrega calor y sale al otro lado del evaporador con otra temperatura, una temperatura menor. El calor en condiciones ideales, el calor que pierde el aire debe ser exactamente el mismo calor que gana el refrigerante. Entonces, esos cálculos que nosotros hacíamos en aire acondicionado, lo podemos ver desde el punto de vista que es el calor que le necesito extraer al aire. Obviamente eso me provoca que la condición de entrada de temperatura y humedad y la condición de entrada de temperatura y humedad a la salida, pues eso me da un diferencial de entalpía desde el punto de vista del aire. Y desde el punto de vista del aire, ese diferencial de entalpías por el flujo másico debe ser igual al diferencial de entalpías del refrigerante por el flujo másico del refrigerante. Es decir, si yo pierdo 10 kilowatts en el aire, son 10 kilowatts que debe ganar el refrigerante, exactamente en condiciones ideales. Puede ser que haya un pequeño porcentaje de cambio, pero una forma válida de evaluar cuánto está enfriando un aire acondicionado puede ser medir las condiciones del aire antes y después del refrigerante, del evaporador, perdón. Y eso debería ser representado también como capacidad de enfriamiento o efecto de refrigeración, como nosotros lo hemos estado aprendiendo. Ahora bien, los evaporadores no solo sirven para enfriar aire, pueden enfriar agua también, pueden enfriar cerveza, pueden enfriar leche, pueden enfriar otro tipo de líquidos químicos.
puede incluso, bueno, sí, otro tipo de fluidos químicos. Entonces, no solo es para enfriar aire. Ahora, dentro de los que sirven para enfriar aire, tampoco todos son para aire acondicionado. También hay cuartos fríos que es, pues, el mismo concepto que aire acondicionado, solo que para bajas temperaturas. Entonces vamos a ver algunas clasificaciones de esos tipos de evaporadores que ya quizás sean otros tipos que estamos más relacionados con los evaporadores de aire acondicionado, pero vamos a ver un poco de otros tipos de evaporadores. Entonces, primero, tipos de evaporadores. Eh, Según la cantidad de refrigerante, las podemos clasificar como expansión seca o como inundados. También los podemos clasificar según la forma del serpentín. Puede ser tubular o puede ser de placas. Eh, bueno, el caso de las placas no es un serpentín propiamente, pero el tubular sí es un serpentín porque es un tubo que lleva unos aletas, unas lamitas delgaditas que a uno le gusta doblarlos. Esas son realmente aletas y cumplen el concepto que cumplían las aletas en transferencia de calor, incrementar el área de transferencia para mejorar la cantidad de energía que yo transfiero. Entonces son dos de las formas de clasificar un evaporador, por cantidad de refrigerante, expansión seca, e inundados, por según la superficie tubular o de placas. Quizás, en mi caso estoy más acostumbrado a la primera clasificación, que expansión seca también la conocemos como expansión directa. Y conocemos expansión directa como el mayor caso de los equipos de aire acondicionado que nosotros encontramos de forma comercial, unidades mini split, split ductos, paquetes, incluso sistemas de VRV o VRF, refrigerantes variables, son también expansión seca. ¿Por qué es expansión seca? Pues ya lo vamos a ver más adelante. Y están los inundados, que son más propios para aquellos intercambiadores de carcasa y tubo, una de las formas, ¿verdad? Donde el refrigerante va alrededor de los tubos y en los tubos va agua, como el caso de los chillers de enfriamiento. Son inundados, ya vamos a ver por qué son inundados y la tipo de superficie. Entonces, eh, bueno, también es común que expansión seca la abreviemos como una XD. Entonces, cuando vean equipo XD, posiblemente estén hablando de expansión directa o expansión seca. Bien, entonces lo primero es la expansión seca. Eh, Como concepto, bueno, creo que esta es de las diapositivas en las cuales he puesto más texto que de lo normal, en mi caso, ¿verdad? En la expansión seca, nosotros tenemos eh, que la cantidad de refrigerante suministrado por el dispositivo de control es justo lo suficiente para que se evapore en su totalidad. Si el refrigerante corre por tubos, la pared del tubo y la pared del tubo no está cubierto por líquido, se le llama también serpentín de expansión directa. Bueno, aquí está la abreviación que yo mencionaba que podíamos encontrar, XD, por la abreviación de expansión directa en inglés. Es utilizado para serpentines de aire acondicionado y para temperaturas bajas, como el caso de cuartos fríos o congeladores. El dispositivo de control de flujo es una válvula de expansión termostática o un tubo capilar. Bueno, pueden ser dos de las formas. También puede ser un orificio, puede ser, sí, un orificio, puede ser un punto de estrangulamiento donde se provea esa caída de presión que yo necesito. La forma más común es la de un serpentín plano de tubos rectos y curvas que provocan ese retorno. O sea, se refiere a estas vueltas en U. Puede estar dispuesto en varios circuitos o filas, con lo cual se requiere un distribuidor para asegurar la cantidad de refrigerante en cada fila. Para incrementar el área de superficie de contacto y mejorar la transferencia de calor, se utiliza aletas, que es lo que yo mencionaba, que son esas como las minitas delgaditas que uno mira en el radiador de un vehículo. Esas son las aletas. Se utilizan aletas medidas en cantidad de aletas por pulgada de longitud de tubo. Bien, entonces, pero para entender un poco a qué se refiere con expansión directa, con expansión seca y que se suministra lo suficiente para que se termine evaporando en su totalidad. Bien, imaginemos que tenemos este evaporador que está aquí.
nada más que está el sentido de flujo refrigerante está de derecha a izquierda. Este refrigerante pues viene del condensador, viene como líquido comprimido, eh, entra al dispositivo de expansión, en este caso una válvula de expansión, sufre una caída drástica de presión y en la salida sale como una mezcla. Eso pues ya lo vimos en el ejemplo. Sale una mezcla y entra el refrigerante al evaporador. Bien, antes de seguir, si nosotros vemos el flujo, representamos el refrigerante como color verde, solo por cuestiones de esta imagen, como color verde. Y el refrigerante, que es gas, está representado en color blanco. Si vemos a la salida de la válvula, sale refrigerante color verde, pero también salen unos círculos blancos. Eso quiere decir que ya entra con un porcentaje de vapor. Entra con un porcentaje de vapor que según el ejemplo era como un 30%, pues menos. Y el resto refrigerante que todavía es líquido, al entrar en contacto, bueno, no contacto directo, pero sí a través de las paredes del tubo en contacto con el aire, extrae calor del aire. Y ese calor es utilizado para que el refrigerante, que todavía es líquido, se termine de convertir en vapor. Bien, ese refrigerante sigue recorriendo todo lo que es el tubo, llega a la curva final, regresa y en el proceso va ganando más y más calor, más refrigerante se va evaporando, más refrigerante se va evaporando, hasta que llega un momento que todo el refrigerante ya se convirtió en vapor. Ahora bien, en ese momento, ¿qué es? Es vapor saturado. Y ahí donde nosotros tenemos aquella HF que estuve hablando al inicio de la clase. Pero, como vimos en el ejemplo, el refrigerante cuando ya se convirtió en vapor, se sigue sobrecalentando a 10 grados, según el ejemplo anterior. No es que sea 10 grados siempre, simplemente para el ejemplo eran 10 grados. ¿Cómo lo logra? Bueno, una vez que el refrigerante ya se convirtió en vapor, sigue su recorrido adentro del evaporador y sigue en contacto con el aire. Entonces sigue ganando un poco más de calor hasta que a la salida ya tiene estos 10 grados adicionales. Es decir, que aquí donde fue vapor saturado, a la presión a la que se encontraba estaba a 34 grados. Ahí se dio el cambio de estado según el ejemplo como vimos. Pero una vez que ya cambió de estado, sube su temperatura hasta que llega a 44 grados por los 10 grados de sobrecalentamiento. Y luego sale y va hacia el compresor. Bien, con expansión seca o cuando digo yo de que suministro la cantidad de refrigerante necesario para que se evapore por completo, es que esta válvula me va a suministrar las libras masas que yo necesito para que en este punto donde tengo yo el cursor, siempre ahí se dé la evaporación del 100% del refrigerante. Y el último recorrido sea para sobrecalentamiento. Entonces, siempre que yo tenga esta situación, es a lo que yo llamo expansión seca o, o expansión directa. Es decir, no siempre por tener refrigerante, un refrigerante químico R410, no siempre por tener refrigerante significa que sea expansión directa. Porque muchas veces, bueno, y me incluyo, yo asociaba todo lo que fuese con refrigerante como expansión directa y todo lo que fuese con agua como agua fría. Entonces yo así lo asociaba y eso pues yo me incluyo. Pero realmente no es ese el concepto. El concepto es que todo el refrigerante se evapora en un punto al 100% y el último recorrido solo es para proveer los 10 grados de sobrecalentamiento. Si yo tuviese la situación donde a la salida todavía tengo líquido, quiere decir que no se evaporó por completo. Quiere decir que suministré más refrigerante del que debía suministrar. En ese caso, no fuese una expansión directa, porque no se evaporó el 100%. Ahora bien, puede pasar de que por mal funcionamiento de la válvula yo tenga saliendo líquido por ahí, pero ya esa es una cuestión de mal funcionamiento. Entonces, esa es la idea de la expansión directa, que se suministre la cantidad de refrigerante necesaria para que en este punto exacto se dé ahí el 100% de la evaporación. Caso contrario también,
al caso de que salga líquido es que se evapore antes de tiempo, digamos a la mitad. Y el resto de recorrido se dedique a provocar un sobrecalentamiento excesivo. En ese caso, ¿qué significa? Que estoy proveyendo menos refrigerante de que yo necesito. Como estoy proveyendo menos refrigerante, el refrigerante se evaporó antes de tiempo y estoy provocando mucho sobrecalentamiento. Entonces ahí ya no sería expansión seca. Obviamente, si eso pasa, nuevamente puede ser un mal funcionamiento del dispositivo de expansión. Podría ser. Ahora bien, para lograr que en este punto siempre se dé ahí el 100% de la evaporación de refrigerante, el trabajo es del dispositivo de expansión. Ya vamos a ver más adelante cuando veamos los tipos de dispositivos, que hay una válvula, bueno, uno de los tipos es que él está monitoreando la temperatura de salida mediante un bulbo. ¿Qué es lo que está monitoreando? Realmente está monitoreando ese sobrecalentamiento. Si yo dije que el sobrecalentamiento sea de 10, él va a monitorear y va a actuar para que siempre haya un diferencial de 10 grados. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a aumentar o disminuir el refrigerante para que en este punto se dé el 100% de la expansión. Entonces, ese es el concepto de expansión seca o expansión directa. Bien, ahora que ya entendimos o ya vimos que es expansión seca, ahora sí veamos imágenes de esos tipos de serpentines o evaporadores. Y creo que estos es imágenes que ya van a encontrar muy familiares. Bueno, las imágenes de arriba, pues ya los vimos. En algún momento ya, bueno, realmente el que estoy señalando ahorita ya lo vimos como ejemplo. Pero veamos el segundo. En algún momento yo mencioné, bueno, en el texto de la diapositiva anterior, que yo puedo eh, dimensionar un serpentín. Pues muchas veces cuando yo dimensiono un serpentín, lo hago mencionando en los pies cuadrados de superficie que cubren. Pero también es común que cuando se selecciona un equipo, eh, para lograr dar un poco más de capacidad, lo que se hace es que se agregan filas. Entonces, cuando escuchen que digan que un serpentín tiene 4 filas, ¿a qué se refiere? Pues se refiere a que tiene un recorrido de ida, así como lo estamos viendo acá, que tenemos un recorrido de ida. Eh, Luego ese recorrido tiene otro recorrido de vuelta, después tiene otro recorrido de ida y otro recorrido de vuelta. Esto en transferencia lo llamábamos pasos, intercambiador de 4 pasos, pero aquí lo podemos decir como un serpentín de 4 filas. Tiene una fila de ida, otra fila de venida, otra fila de ida, otra fila de venida. Esos son 4 filas. Eh, ¿Qué más? Bueno, creo que mencioné también, voy a regresar porque, a ver, sí, otra forma de medir es cuántas aletas por pulgadas hay. Ahora, ¿qué se refiere con aletas por pulgada? Con aletas por pulgada se refiere estas laminitas que están aquí, que ven en las imágenes de abajo, que es lo que yo menciono, que se parece alrededor de un carro. Cada una de estas laminitas es una aleta. Entonces, si a mí me dicen que aparte de ser un serpentín de 4 filas, como en la imagen, y me dicen que aparte de eso yo tengo 10 aletas por pulgada, significa que en una pulgada yo tengo 10 de estas laminitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí debería ser una pulgada aproximadamente. Entonces, es una forma de cuando se clasifican los serpentines. Eh, Quizás en los equipos comerciales eso ya el fabricante se encargue de eso, pero hay equipos más especializados como equipos de capacidad grande o equipos donde ya tengo que pedir un porcentaje de humedad más delicado o para unidades de manejadoras de aire que son de gran tamaño. Muchas veces a mí me toca decidir si coloco un serpentín de 2 filas o de 4 filas. También me toca decidir si le coloco 8 aletas por pulgada, 12 aletas por pulgada, 16 aletas por pulgada. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Que con el mismo tamaño de equipo, yo puedo manejar diferentes capacidades de enfriamiento o diferentes efectos de refrigeración.
Pero ya es parte de uno decidir hasta qué momento ya no me sirve y mejor cambio a un equipo que tenga un área superficial, un área transversal más grande. Esa es parte del trabajo ya de ingeniería en HVAC. Entonces, eso en cuanto a los evaporadores. Bueno, realmente nos falta. Esta en cuanto a estas imágenes. Entonces, estas imágenes son típicas de aire acondicionado, son típicas de eh, cuartos fríos. Los equipos también tienen esos evaporadores, ese tipo de evaporadores. Esto que vemos aquí son los tubos por el cual va el refrigerante y a través de las aletas, en los espacios que hay, es por donde pasa el aire. Entonces, esos aire acondicionados, los que son de ventana, se puede apreciar estos serpentines cuando uno quita la tapadera, se puede lograr ver. Entonces, este es un serpentín típico de un evaporador de expansión seca. Ahora, el caso contrario, cuando no es expansión seca, sino que eh, son sistemas inundados, o sea, donde yo puedo proveer más refrigerante del que se evapora. Ahora, ¿qué se refiere con eso? El concepto de evaporador inundado dice que el evaporador inundado, en el evaporador inundado el refrigerante, la parte líquida del refrigerante moja la mayor parte o total de la superficie de transferencia de calor. El flujo de refrigerante puede ser controlado por un dispositivo de control parecido a un flotador. ¿Pero a qué se refiere con que sea inundado? Bueno, imaginemos esta imagen que, bueno, es del libro, tal vez un poco borrosa, pero nosotros tenemos como un intercambiador de carcasa y tubo, así como los que están acá abajo. Uno de los casos es que lo que yo necesito enfriar va por los tubos. Puede ser agua fría, en el caso de los chillers, y bañando a los tubos, yo meto refrigerante. En este caso, meto refrigerante por la parte inferior. Entonces, yo lo que creo es como un cilindro en el cual está lleno de líquido. Y ese líquido no se evapora por completo en el intercambio de calor, sino que puede tener un nivel incluso superior al de los tubos. Y realmente el vapor solo sale por la parte superior. Entonces, a eso se refiere que sea un evaporador inundado. Inundo por completo los tubos de intercambio, pero el refrigerante que se está evaporando quizás solo sea la de la parte superior. Y no tengo una forma de yo medir una calidad en un punto intermedio de ese evaporador. Digamos, en el anterior, voy a regresarme más. Si yo ubico aquí donde tengo el cursor ahí y mido cuánto es vapor y cuánto es refrigerante, puedo calcular la calidad. Pero si me voy más abajo, también puedo calcular la calidad, pero va a ser una calidad mayor que en el punto anterior. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo medir cuánto va de vapor y cuánto va de masa, mientras que en el otro no. En el otro está completamente líquido abajo y arriba completamente vapor. Entonces es un poco más difícil definir qué calidad tiene en un momento dado ese refrigerante. Ese es el concepto de un evaporador inundado. Ahora bien, sí, ese tipo de evaporador lo podemos encontrar en los chiles de enfriamiento. Chiles de enfriamiento que es un equipo similar al que está acá abajo, utilizado para sistemas de aire acondicionado por agua fría, donde siempre tenemos un circuito de refrigeración localmente en el equipo, pero lo que va a enfriar el aire allá adentro eh, es agua. O sea que ya no tengo refrigerante con contacto directo con el aire como en el evaporador anterior, en este no. Tengo otro proceso intermedio. Bueno, pues también se le llama sistemas agua-aire. Al anterior se le dice a veces también sistema aire-aire. Bien, entonces este es un tipo de evaporador inundado. También eh, hay casos donde
Este caso inundado es donde el refrigerante va en la carcasa y por los tubos va el líquido que yo quiero enfriar o el medio que yo quiero enfriar, que en este caso podría ser agua. Pero hay otros chillers, bueno, otros equipos, otros condensadores donde el refrigerante eh, entra por unos tubos y en la carcasa lo que tengo es agua. Es como contrario al que acabamos de estar hablando. Es como, como las calderas. Las pirotubulares, lo que hacen de combustión, van por los tubos y el vapor o el agua está en la carcasa, mientras que en las acutubulares es al revés. Por los tubos va agua y los gases de combustión va alrededor de los tubos. Entonces, algo similares con estos dos tipos de evaporador. Bien, eso es evaporadores inundados. Eh, Luego, por el tipo de la forma de la superficie, como mencionamos, hay de varios tipos. Ya estos son otros tipos de evaporadores, pero que quizás ya no caen en circuitos de refrigeración para aire acondicionado, sino que circuitos de refrigeración para procesos alimenticios podría ser o procesos industriales, donde necesitamos mantener frío algún fluido de proceso. Ya no es un circuito de refrigeración orientado a un sistema de aire acondicionado para confort humano, para protección de equipos, o un sistema de cuartos fríos para protección de alimentos, almacenamiento de frutas, verduras, carnes. Entonces ya no son esas aplicaciones, sino que posiblemente pueda ser un ejemplo, podría ser mantener leche fría, o podría ser mantener eh, los procesos de la cerveza cuando se están fermentando. ¿Y qué más podría ser? Mantener algún químico frío, podría ser también. Entonces, en esos casos tenemos evaporadores que quizás ya se salen un poco de la forma a la cual ya estemos más acostumbrados. Digamos, aquí vemos una imagen de un evaporador donde tenemos eh, un tubo que adentro hace como un espiral. Luego termina de hacer esa espiral y regresa por la parte superior, en este caso. Y tengo todo un tanque donde el tanque almacena el fluido que quiero mantener frío y por los tubos va el refrigerante. Siempre realizo un intercambio de calor, nada más que en este caso con un fluido con un refrigerante químico. Entonces, este tipo de evaporadores los podemos conocer como casco y serpentín o casco y tubo. Son similares. Eh, Casco y tubo es como el que vimos anteriormente, mientras que casco y serpentín es como este tanque. El tanque sería el casco y el serpentín sería el espiral que está dentro. También es un tipo de evaporador inundado, si lo vemos, porque, bueno, si tuviésemos el caso contrario, donde el refrigerante está en el tanque y adentro va algún fluido, entonces ahí sería el caso de un evaporador inundado. Entonces, eso es otro tipo de evaporadores. Es cuando vayamos por ahí en industrias como alimenticias, como cuáles, como lactosa, como, no sé si al final lactosa, no creo cuál era la otra procesadora de leche, al final creo que son una sola. La Sula, no sé si la Sula es lactosa o Leide es lactosa, no recuerdo ahorita. La azula es lactosa y la leide es la leide. Sí, es Ah, así. la Leide se llama Leide y lactosa produce a la Sula. Ah, ok. Correcto. Y la lactosa es la que está por galerías, ¿verdad? Bajando galerías. Sí, Creo que ahí está la planta, esa es efectivamente. lactosa, ¿verdad? Ah, bueno, entonces en ese tipo de industria vamos a encontrarnos ya evaporadores, pero que su material constructivo ya no es aluminio y cobre. Bueno, eso sí se me olvidó mencionar en los serpentines anteriores, que son aluminio y cobre. Puede ser aluminio y cobre. Pero ya en este caso, porque el líquido o el fluido tiene que mantenerse limpio, sin contaminantes, ya la construcción cambia un poco y deben ser construcciones con acero sanitario, en este caso acero inoxidable. Entonces podemos encontrar este tipo de tanques e incluso al tocarlos los podemos sentir fríos. Entonces podemos tener el caso de que estemos ante un evaporador. En el caso de que trabaje con un circuito de refrigeración, pues podría ser inundado. Obviamente hay industrias alimenticias donde ya
son tantos sus sistemas de enfriamiento o son tan grandes sus sistemas de cuartos fríos que mejor utilizan otros sistemas como el sistema de amoníaco, que vamos a ver, creo que lo puse ahí como tema especial para exponérselos, no recuerdo si en este parcial o en el siguiente parcial. Ya son procesos de refrigeración mucho más industrializados, donde yo puedo comprar un sistema de refrigeración en paquete, pero ya un sistema de amoníaco ya es muy diferente. Los compresores los tengo que seleccionar por un lado, las torres de enfriamiento las tengo que seleccionar por otro lado. Aparte de eso, ya el amoníaco pues produce un olor característico que no sé si sea inflamable, no sé si es, pero sí es un olor que a uno lo puede incluso hasta desmayar por el tipo de olor. Bien, entonces estos son otros tipos de evaporadores. Los vamos a encontrar bastante en la industria alimenticia. Hay otro tipo de evaporadores que ya son más para usos residenciales o uso en restaurantes y son los enfriadores de placas. Enfriadores de placas que, bueno, ya nos podemos hacer una idea de a dónde podemos tener ese tipo de evaporadores. Digamos, en los enfriadores de placas, el refrigerante fluye a través de una superficie ahuecada. O sea, ya aquí ya no es un tubo, ya no hay aletas, sino que lo que hay es una superficie ahuecada con un orificio que puede ser, viéndolo transversalmente, puede ser un cuadrado, un rectángulo, ovalado. Y esta superficie puede servir incluso de parte estructural del equipo, como ser en los refrigeradores domésticos. En los refrigeradores de antes sí tenía un serpentín en la parte de atrás, ¿sí? Oh, me he cagado. En los refrigeradores de antes nosotros teníamos un serpentín en la parte de atrás que, bueno, a veces lo usábamos para poner ahí ropa a secarse, pero realmente eso que estaba ahí atrás era el condensador. Pero por adentro, nosotros podemos tener alrededor de todo el refrigerador una especie de huecos que sirve como conductos a través del cual se mueve el refrigerante. Y aquí en esta imagen de la del centro lo podemos ver que cumple la función de moverse como en pasos o filas alrededor de todo el cuerpo de la refrigeradora. Y el cuerpo de la refrigeradora sirve para mover el refrigerante y también sirve como la parte estructural del equipo. Aquí podemos ver esa parte de ejemplo. También en freezer lo podemos tener. Eh, Anwar que tiene una duda con su refri de la casa. Ah, Inge, tengo una ajá, pregunta. ajá, No lo quiero interrumpir. Mira, tengo una duda. Yo tengo una refri, la cual, según bueno, según mi superanálisis, lo que he notado es que no hay un equilibrio entre la temperatura del congelador y la temperatura de la parte de abajo. Entonces lo que sucede es que en la parte del foquito se inicia a condensar gotas de agua y gotea, empieza a gotear, empieza a ujú, gotear. Entonces, yo lo que he deducido es que es porque tiene que tener un cierto equilibrio entre la parte de arriba y la parte de abajo para no llegar a ese punto. ujú. Pero no sé qué pieza o qué equipo o qué cosa es lo que cumple la función de mantener eso. Tiene que, hay veces que la condensación se da porque el punto de rocío donde está chocando el aire con la pared es menor, o mejor dicho, la pared que divide el freezer, o sea, donde congela, con la parte de abajo, esa pared, la superficie al lado de la parte que solo debe helar, no debería condensar. Ahora bien, esa tiene una temperatura. El aire, una de las condiciones es algo que se llama temperatura de punto de rocío. Eso lo tuvieron que haber visto en aire acondicionado y en la parte de ciclometría en termodinámica 2. Ese punto de rocío me indica la temperatura a la cual la humedad del aire que choca con esa superficie se empieza a condensar. Entonces podría ser que por alguna razón esa superficie de la pared que debería separar el congelador con el de abajo está más fría que el punto de rocío del aire de abajo. Entonces, sí puede ser lo que usted dice. El punto de rocío aumenta cuando yo tengo más humedad o cuando la temperatura de bulbo seco también aumenta. Entonces, podría haber que esa pared no esté
o esté fallando un poco el aislamiento y se esté enfriando más y esté por debajo del punto de rocío del aire. Ahora, es una de las cosas que puede estar pasando, pero no es esa lo que puede hacer. La otra es que haya un problema de control de temperaturas en el de abajo como en el de arriba. Ese puede ser otro problema, que haya que revisar los controles de que me controlan esas temperaturas. También que esté mandando más refrigerante arriba que abajo. Hay que ver el circuito del refrigerador. Eh, es un solo circuito, pero trabaja como en dos etapas. Habría que ver esa parte del control de refrigerante hacia la parte de arriba y hacia la parte de abajo. Que esa parte sí que lo tratan bastante en el manual que yo les puse bueno, que realmente ayer me di cuenta que realmente no les he puesto el link de descarga. Ahí hablan bastante del control de las temperaturas en un refrigerador. ¿Por qué? Porque es un solo compresor, pero hay como dos circuitos. En un momento se deriva. Se deriva uno hacia a la parte de abajo y se deriva otro hacia la parte de arriba. Entonces hay un momento de que hay que balancear el refrigerante y hay que ver si está fallando esa parte también. Listo, Inge. Muchas gracias. Eh, sí, otras veces también es algo bien sencillo, que tal vez uno está abriendo y cerrando la refri a cada rato. Entonces, cada vez que yo abro y si por alguna razón hay corriente de aire hacia adentro de la refri, le estoy metiendo aire húmedo. Entonces, también puede darse ese caso. Entonces, son bien variados los. Bien, bueno, ahorita que mencionaban, no sé si alguien ha tenido bueno, son 8:51. ¿Alguien ha podido apreciar cuando los difusores de aire condensan? No sé si alguien ha tenido a algún lado y ha visto que como que sudan. Ahora, ¿por qué sudan? Porque la superficie del difusor, que es aluminio, es metálico, tiene una temperatura menor que el punto de rocío del aire que lo está rodeando. Y ese punto de rocío aumenta por aire muy húmedo o aire algo caliente. Entonces, si tienen un difusor cerca de una puerta y esa puerta abre muy seguido, como pasa en los bancos, puede pasar en áreas de recepción, puede pasar en las entradas a los restaurantes, es muy posible que ese difusor condense. Y esa condensación es más delicada cuando tengan difusores tipo slot, que son como una línea, porque ahí también bueno, ese sería como un tema de aire acondicionado y podrían verlo en aire acondicionado. Eh, es la misma situación, el punto de rocío del aire circundante es menor que la temperatura que tiene la superficie, el difusor. Lo mismito que con las bebidas heladas. ¿Por qué condensa la superficie de las bebidas heladas? Porque el punto de rocío del aire que rodea la botella es más alto que la temperatura que tiene la superficie y empieza a condensarse. Bien, bueno, creo que se nos fue la hora. Vamos a quedarnos por aquí y continuamos. Sí, bueno, logramos cubrir todo lo de evaporadores. Continuaríamos mañana pues no, el lunes continuaríamos con condensadores y quedaríamos aquí con evaporadores. Entonces, si no hay otra consulta, podemos continuar el lunes. Este lunes, porque ya no es feriado. Este lunes es feriado, perdón, me perdí. No, no, que nos veríamos este lunes, porque ya este lunes no es feriado. Ah, sí, sí, sí. Listo. Sí, entonces nos quedamos y continuamos el lunes. Muchas gracias, ingeniero. Feliz noche. Gracias, Enero. Buenas Bueno, noches. buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches.